queridos hermanos, los saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, como siempre digo, por medio de un audio, de un video, de Facebook, Internet, YouTube, podemos escucharnos o podemos vernos. Es una alegría grande poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ir a San Mateo, capítulo 8, versículo 3, un pasaje muy conocido de la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad. Y así nos dice su santa y su bendita palabra. De San Mateo, capítulo 8, versículo 23 dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Hasta aquí su santa y su bendita palabra. Un pasaje de la palabra del Señor, muy conocido por cierto: Jesús calma la tempestad. Y pensando en esto, venía a mi mente y a mi corazón: Jesús calma la tempestad. Y en estos tiempos de público conocimiento hay una tempestad muy grande que se ha desatado en el mundo entero. Y se ha desatado una tempestad no solamente por la pandemia del coronavirus, sino que hay una tempestad en muchos aspectos, en el hombre y en la mujer. Hay una tempestad muy grande en este mundo que está sacudiendo hogares, vidas, hombres y mujeres en toda la tierra. Y está sacudiendo. Pero yo miraba la palabra del Señor y señalé varias cosas en la palabra del Señor. Como hemos leído, dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Yo pensaba, qué importante en estos tiempos. No sería nada que se desate una gran tempestad como la que se está desatando hoy en el mundo entero, por lo que ya he nombrado, o lo que ya conocemos. Hay una tempestad muy grande. Pero ¿sabe una cosa? Dice: y entrando él en la barca. ¿Quién era él? Era Jesús. Queridos hermanos, yo pensaba para mi vida, queridos hermanos y hermanas, yo pensaba para mi vida que se desate la tempestad que sea, de la índole que sea, de la manera que sea, y de lo que esté sucediendo, que sea la tempestad, el problema, la dificultad o cómo se llame, o la enfermedad o lo que se esté desatando. Pero ¿sabe qué? Acá sus discípulos ya tenían algo ganado. Dice que entrando él en la barca, entrando Jesús en la barca. ¿Sabe qué, querido hermano y hermana? Siento la presencia del Señor. Cuando Jesús entra en mi barca,
y en mi vida ya tenemos ganada una gran parte. Pero yo también pensaba, y le voy a poner un ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Le sobrevino un problema muy grande a Daniel. Pero ¿sabe qué? Dios en ese momento no lo salvó de entrar en el foso de los leones, sino que entró en el foso de los leones. Pero de ahí Dios lo sacó, sano y salvo. Qué importante que es entrar con Jesús en la tempestad que se esté cirniendo en el mundo y en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Si queremos tener triunfo y victoria, es importante que Jesús esté en mi vida, en mi barca. Porque ¿sabe qué? Entonces sí vamos a poder vencer la tempestad que se esté desatando. Porque mire lo que dice la palabra del Señor, dice. Y entrando, perdone que repita, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que sus olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, que perecemos. ¿Y sabe qué? En estos tiempos también nos sentimos azotados por los problemas, las dificultades de muchas índoles. Pero ¿sabe qué? Hay algo muy importante. Es para mi vida esta reflexión también. Importante en mi vida, en mi ser, en mi corazón y en mi alma, que Jesús reine, que Jesús esté en mi vida. ¿Sabe qué? Porque entonces vamos a gemir y clamar como hicieron sus discípulos. Que dijeron, diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Queridos hermanos, como siempre digo, gimamos y clamemos hoy más que nunca, para que este Jesús poderoso, como calmó la tempestad con sus discípulos, calme la tempestad o lo que nos esté azotando en nuestra vida y en nuestro ser. Por eso dice el título, Jesús calma la tempestad. Pero dice, y entrando él en la barca. Es importante, esto es muy importante, que Jesús esté en la barca de nuestra vida. Si Jesús reina en nuestras vidas y en nuestro corazón, dele por descontada la victoria y la bendición. ¿Sabe por qué? No quiere decir que por ahí nuestra barca de nuestra vida se va a sacudir como se sacudió la barca. Las olas eran tan grandes que parecía que perecían. Y parecía que las olas tapaban esa barca. Pero ¿sabe qué? Ahí vino Jesús. Y un poco también. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y se hizo grande bonanza. Le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Queridos hermanos, hoy más que nunca, digámosle al Señor en oración, en gemido y en clamor, Señor, sálvanos, que perecemos. Tené misericordia. Como clamaba el ciego Bartimeo. Lo querían callar, pero él gritaba mucho más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué? Jesús se detuvo.
ante el gemido, ante el clamor de sus hijos, de su pueblo, Jesús se detiene. Hermano, hermana, hoy más que nunca, gimamos y clamemos a este Jesús poderoso. Y a este Jesús poderoso le podemos decir: Jesús, ven a la barca de mi vida. Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Y sabe qué? Él, Jesús, va a reprender los vientos, el mar y lo que se esté desatando, y dice la palabra del Señor, y se hizo grande bonanza, gran tranquilidad y grande paz. Queridos hermanos, sigamos gimiendo y clamando, y sigamos pidiéndole a este Señor, como yo le pido: Jesús, entra en mi barca, entra en mi vida, apodérate de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de mi corazón. Y si Jesús está en nuestra barca, Él va a reprender todo. El problema está si Jesús no está en nuestra barca. Si Jesús no está en nuestra vida, si Jesús no está con nosotros, ese es el problema. Porque dice su palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Pero Jesús tiene que estar con nosotros. Pidámosle. Por eso oramos: Padre de toda gracia y de toda misericordia, gracias, Padre, porque dice tu palabra: Jesús calma la tempestad. Y Él, entrando en la barca, Padre, entra en la barca de mi vida, de la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Entra en nuestras vidas. Hoy más que nunca, Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo imploramos, para que tu bendición reine en nuestras vidas y en nuestros corazones, para tu gloria. Porque si tú estás en nuestras vidas, la victoria es segura. Y tú haces grande bonanza. Padre, por eso te rogamos que reines en mi ser, en mi vida y en la vida de mis hermanos y de mis hermanas, para tu gloria, tu bendición por mis hermanos y por mis hermanas. Padre, y por nuestro país y por el mundo entero, te pedimos misericordia. Y te damos muchas gracias, porque tú nos escuchas y nos oyes. Jesús, calma la tempestad. Entra en nuestra barca y nuestro ser. Toma el gobierno y el dominio de nuestra vida. Queridos hermanos, como siempre les digo, que es una alegría muy grande. Les saludo en el amor del Señor y una vez más les digo: le amo en el amor del Señor. Dios les bendiga.